Conversaciones filosóficas por WIS Estéreo. Un encuentro y un diálogo con las filósofas, los filósofos, el análisis, la reflexión y la crítica. Bienvenidos. Amables oyentes, bienvenidos a Conversaciones Filosóficas desde la Escuela de Filosofía de la Universidad Industrial de Santander, un espacio de encuentro, de análisis y de diálogo, con las filósofas, los filósofos, la reflexión y la crítica. Les habla Hernando Arias Niño, estudiante de Filosofía UIS, quien les acompañará en este espacio institucional de la Escuela de Filosofía, en el cual abordaremos problemas, autoras y autores de la filosofía. Sean ustedes bienvenidos a nuestro espacio. En el programa de hoy nos acompañará la profesora Mónica Jaramillo, quien es doctora en filosofía de la Universidad París I, Panteón Sorbona, magíster en Historia de la Filosofía Contemporánea de la Universidad de París IV, Sorbona, y diplomada en Filosofía y Letras de la Universidad de Caldas. Profesora Mónica, bienvenida. Hernando, muy buenos días para todas las personas que nos escuchan. Mi maestría es en Filosofía Moderna, no Contemporánea, pero es es una pequeña aclaración. Listo. Profesora Mónica, ¿cuál puede ser ese fragmento para introducir el tema en el programa de hoy? Bueno, el programa de hoy está centrado, es una continuación del primer programa en el que no había insistido mucho para mostrar las implicaciones, digamos, del complejo de Empédocles en la narratología corporativa, pero ahora voy a centrarme en lo que considero el trabajo más apasionante que he realizado en mi vida, que tiene que ver con las repercusiones de esa narratología corporativa en la política minera en Colombia y esencialmente en el caso de Santander. Y para eso voy a mostrar la otra cara de José Celestino Mutis y a contarles una historia verdaderamente apasionante y que tiene una relación directa, por paradójico o por extraño que pueda parecer, con el complejo de Empédocles del poeta Hölderlin, que acabaría arrastrado por la locura en una crisis de melancolía profunda y que tiene que ver mucho también con esa narratología minera. Voy a leer un texto bellísimo de el escritor Alejo Carpentier que se llama Los Pasos Perdidos, el numeral 29 del capítulo 5 de Los Pasos Perdidos. Tiene que ver mucho con la narratología minera y por eso lo leo. Llueve sin cesar desde hace 2 días. Hubo una larga abertura de truenos bajos que parecieron rodar sobre el suelo mismo, entre las mesetas, colándose en las oquedades, retumbando en los socavones, y de súbito fue el agua. Como las palmas del techo estaban resecas, pasamos la primera noche mudando las hamacas de un lugar a otro, en inútil busca de un espacio sin goteras. Al cabo de algún tiempo de sueño, lejos debe estar el alba, todavía me despierto con una rara sensación de que en mi mente, entre comillas, acaba de realizarse un gran trabajo. Algo como la maduración y compactación de elementos informes, disgregados, sin sentido al estar dispersos, y que de pronto al ordenarse cobran un significado preciso. Una obra se ha construido en mi espíritu. Es cosa, entre comillas. Cosa para mis ojos abiertos o cerrados. Suena en mis oídos, asombrándome por la lógica desordenación. Una obra inscrita dentro de mí mismo y que podría hacer salir sin dificultad, haciéndola texto, partitura, algo que todos palparan, leyeran o entendieran. Lo veía todo claro, pensado, medido, hecho.
Cuando saliera de la droga no tendría más que tomar el papel pautado y en algunas horas nacería de mi pluma sin dolor ni vacilaciones. Un concierto que entonces proyectaba con molesta incertidumbre acerca del tipo de escritura por adoptar. Pero al día siguiente, cuando salí del sueño lúcido y quise de verdad tomar la pluma, tuve la mortificante revelación de que nada de lo pensado, imaginado o resuelto, bajo los efectos del venar esfumado, tenía el menor valor. Eran fórmulas adocenadas, ideas sin consistencia, invenciones descabelladas e imposibles transferencias estéticas de plástica o sonidos que las gotas burbujeantes, trabajadas entre dos agujas, habían sublimado al calor de la lámpara. Profesora Mónica, ¿qué nos quiere decir esta frase? Esta frase tiene que ver esencialmente con la destrucción del sentido del lenguaje significativo y su suplantación por los alegorismos de la falsa poesía, para decirlo con Lawrence Durrell en el Cuarteto de Alejandría, de la alegoría como poetología de la incertidumbre infantil, y para decirlo con Robert Musil en El hombre sin cualidades, no sin atributos como se traduce normalmente, la poetología corporativa como poetología de la muerte o como destrucción del alma. Profesora Mónica, desde el programa radial también se pretende dar como ese espacio reflexivo que pueden brindar las mismas invitadas e invitados en el programa mismo. En este momento, ¿cuál pregunta desea darnos como para también ir adentrándonos en la temática planteada para hoy? Bueno, entonces la pregunta que me haces es ¿qué quiero introducir, digamos, con este texto? Quiero hablar de lo que considero ser la investigación más apasionante que he hecho en mi vida y que tiene que ver con un trabajo que estoy realizando hace 12 años. Estoy realizando una investigación que tiene por título ¿Cómo hemos llegado a creer que somos lo que suponemos ser? El origen de la contrautopía neoliberal y sus antecedentes historiomíticos y mitomágicos. Y uno de los problemas, digamos, más acuciantes y relevantes y de los descubrimientos, digamos, más apasionantes que hice, tienen que ver con la relación del mito de Empédocles, el mito suicidógeno de Empédocles, el narratólogo y mago considerado por Plutarco de Queronea como el precursor de eso que en el siglo XVII se va a llamar chamanismo. Chamán es un auxiliador mágico y el chamán solamente puede ser auxiliador mágico a través del uso del chamanizado de las drogas psicotrópicas. Entonces, no había insistido mucho en, por ejemplo, Diógenes Laercio, en Vidas Ilustres de los Filósofos, en el tomo 2, lo estaba leyendo anoche en mi biblioteca, dice que ni siquiera es seguro que Empédocles se haya arrojado al Etna. Dice que se dicen tantas cosas de que es un personaje semilegendario, lo que los comentaristas de Empédocles no dicen. Entonces yo quisiera mirar este problema mucho más aterrizado. Quisiera mirar, todavía siguiendo a Hölderlin, que había estudiado minería, era becario, como les había dicho, venía de una familia relativamente modesta, era huérfano de padre y pertenecía a una secta que se llama evangelicalismo, que se suele confundir con el pietismo germano. Y no es cierto, el evangelicalismo es una religión del dinero y el evangelismo es una religión que suscribe la idea del cristianismo primitivo de la gnóstica judía francesa, según la cual uno solamente puede encontrar a Dios en su propio corazón a través de un proceso de autognosis. Y esta concepción es la concepción de Giordano Bruno, el primero de los filósofos clásicos modernos. Entre otras cosas, Giordano Bruno es un teórico de la antiminería y lo que yo quiero mostrarles a ustedes es
la otra cara de José Celestino Mutis y de Wilhelm Humboldt y de su hermano, y qué significa, digamos, esta concepción que habíamos visto mesmerista y suicidógena en el ámbito de la narratología minera. Entonces quisiera hablarles un poquito de quién era realmente José Celestino Mutis. Daremos una breve pausa, ya regresamos. Amables oyentes, seguimos en sintonía con los 96.9 MHz WIS Estéreo, la voz de la universidad. En este su espacio, conversaciones filosóficas desde la Escuela de Filosofía UIS. La salida de la caverna de Troponius, el héroe Boecio del mundo de los socavones, o de la Escuela Real de Minas de Sajonia, de Hölderlin, y la historia no contada de las bodas de sangre, de Filología y Mercurio, en la explotación minera en Santander. Profesora Mónica, seguíamos en este hilo de dar a entender la otra cara de José Celestino Mutis. ¿Qué podríamos decir al respecto? Bueno, antes de hablar de Mutis, voy a hablar de una fábula minera, una fábula que fue escrita desde el siglo V hasta bien entrado el siglo XVII por método de escritura policéfala, o por muchísimas cabezas. Pero quisiera empezar por definir un término muy importante para lo que voy a decir, que es el término filología. El término filología fue acuñado al parecer con el sentido de el arte de inventar los nombres por un militar del siglo II que se llamaba Marco Terencio Varrón, el lugarteniente de Pompeyo, amigo de los judíos y del retórico Cicerón, en un tratado que se llama el Tratado de la Nueva Lengua Latina, y fue reintroducido de manera antifrástica o a contraempleo en las sátiras menipeas, género burlesco, y las más de las veces denigrante, introducido por los romanos en su plantación de la comedia satírica del moralista griego Aristófanes. En las Eneas de Plotino, el texto catequético de la ideología neoplatónica, aparece claramente suplantada la filosofía por la filología. Y eso va a dar lugar entonces a las famosas bodas de Filología y Mercurio, que fueron escritas aparentemente por un personaje inexistente que se llamaba Marciano Mineo Capella. Es una apología de lo que se llaman las crisoqueras o el cuerno de oro, que fue el nombre dado originalmente al puerto de Constantinopla. Y entonces es la historia de Amaltea, la nodriza de Zeus, hija de Rea y de Cronos, quien para preservar a su hijo Zeus, que devoraba a sus propios hijos, lo escondió en el monte de Ida en la isla de Creta.
donde lo recogió la cabra maltea, alimentándolo de miel de abejas y leche de cabra. Y a quien se le rompió un día uno de sus cuernos, que Amaltea llenó con flores y frutas antes de llevárselo a Zeus, quien lo subió entre las estrellas junto con la cabra, convirtiéndolo en el primer unicornio. Bueno, este mito es un mito, digamos, riquísimo en motivos alegoristas, del que yo no voy a hablar ahora por falta de tiempo. Pero ¿cuál era fundamentalmente la pretensión? Por ejemplo, si uno lee el nuevo método de Francis Bacon era un narratólogo minero y escribió para la política minera en la conquista de América, como fue el caso también, como había sido el caso también, y esto es muy importante, de Maquiavelo, en un texto que se llama La Mandrágora, en donde aparecen todos estos motivos, digamos, todos estos motivos mineros. Pero yo quisiera empezar por hacer una breve semblanza de José Celestino Mutis, 1772-1808, y mostrar la relación que tuvieron Mutis y Humboldt con la política minera. Humboldt había estudiado en la Real de Minas de Sajonia, donde estudió también el poeta Hölderlin siendo muy joven. Él se salió de la Real de Minas de Sajonia para entrar entonces al seminario protestante de Tubinga, del que les había hablado en la clase pasada. En la clase no, qué vergüenza en el con programa, ustedes. profe. En el programa. Ay, feísimo, estaba hablando como profesora. Tranquila, continúa, bueno, profe. José Celestino Mutis era un jesuita, había nacido en Cádiz y era estrecho amigo de Catalina de Rusia. Experto en minería, fue él quien le dio el nombre al municipio de Betas en Santander, o de las nuevas Betas de Pamplona en la región santanderiana de Suratá, rica en yacimientos auro-argentígeros, en su condición de explotador de la Real de Minas de Montuosa de 1766 a 1770 y a título privado. Yo quiero contarles que esta historia no me la leí en ningún texto en castellano, esto lo leí en una crítica, en un libro de minería francés. Conocí a José Celestino Mutis realmente a través de una crítica a la minería escrita por un autor francés. Y había descubierto a su paso por el municipio de California, en la provincia de Sotonorte, pasando precisamente por Matanzas y Suratá, en la cuenca del río Lebrija, al que le dio el nombre de Río de Oro. Ese término, Río de Oro, es de Cicerón sobre la adivinación, que es una apología de la explotación minera. Y mientras que fue Humboldt el que le dio el nombre de California a la llamada Montuosa Alta, y por referencia al nuevo Eldorado de la Baja California en las costas de México, en donde había instalado sus cuarteles su hermano Alexander, que había estudiado unas décadas antes de Hölderlin en el Real de Minas de Sajonia. ¿Qué pasa? Los españoles, digamos, la explotación minera en América fue obra sobre todo de los jesuitas. Fueron los jesuitas los que inventaron la leyenda del Dorado. Fueron los jesuitas también los que introdujeron la sífilis en América. Y ellos crearon en el Perú, de ahí viene los castillos en el Perú, que es una expresión francesa, hacer castillos en el Perú, sobre el agotamiento de las minas del Potosí. Tras el agotamiento de las minas del Potosí por los españoles, era necesario empezar a buscar oro, digamos, en otras regiones, y por eso vino Mutis a Santander. Vino primero como supuesto médico y finalmente regresó a España y volvió por cuenta propia. Las expediciones botánicas tenían esencialmente por objeto el precursor de las expediciones botánicas. Los dos precursores de las expediciones botánicas son el abuelo de Adam Smith y el abuelo, el padre y el hermano de Saussure. Eran para mirar dónde realmente había yacimientos de oro. El hermano de Wilhelm Humboldt había instalado sus cuarteles
en la región de California, en Estados Unidos, con el médico naturalista eugenésico y botanista francés Aimé Bonpland, hacen una larga exploración por América del Sur y él opta finalmente por quedarse en Argentina, donde muere, lo que le da origen a un libro de Humboldt que se llama Las regiones equinocciales o de las líneas ecuatoriales del nuevo continente, realizado entre 1799 y 1804. Sin embargo, hay un vuelco de pensamiento fundamental en el pensamiento de José Celestino Mutis, y tiene que ver con la explotación del litio y las malformaciones congénitas de los hijos de los mineros en condiciones inhumanas, y él se dio cuenta de que había residuos, almacenamiento descubrió una cosa muy importante. ¿Cuál fue la real causa del terremoto de Pamplona en 1644? Bueno, el tiempo se me fue. Es una cosa que dejo como abrebocas. Los invito, pues, después en otro espacio, pues, como más amplio, a desarrollar un poco esto, pero es realmente una historia apasionante y tiene que ver con la frenología, tiene que ver con un texto de Francisco José de Caldas completamente abyecto que se llama El influjo del clima sobre los seres organizados, escrito en 1808, del mesmerismo, de la frenología en nuestros prohombres criollos. Casi todos eran masones calvinistas, y de la misma manera que la Revolución Francesa fue hecha por la burguesía liberal masónica, es decir, la Revolución Francesa se hizo también esencialmente con fines de explotación minera. Muchas gracias. Profesora Mónica, de verdad que nos deja un abrebocas enorme, porque también lo contextualizas en esta tierra, en Santander. Antes de terminar, ¿qué quedaría por decir? ¿Con cuál frase quisiera su merced terminar este programa? Yo quisiera terminar este programa con una frase muy sencilla y muy hermosa contra Hegel, del poeta romántico Schelling, en un libro que se llama Las edades del mundo, en contra de las edades del mundo. Y dice así: la conciencia tiene también sus monumentos, nos deja sus huellas a lo largo de su camino creador. Y eso va a ser del ejercicio de la filosofía, el trabajo de un detective, para decirlo con Chesterton, pero también de un rastreador de huellas, para que la historia no se repita jamás. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Estamos con usted, profesora Mónica Jaramillo. Esperamos poder contar con una nueva edición y con una nueva participación. Y la esperamos aquí en este programa, siempre con las puertas abiertas, profesora Mónica. Muchísimas gracias y felicitaciones por el trabajo maravilloso que están haciendo ustedes con la realización de este trabajo. Una ventanita para mostrar qué significa realmente en sus concepciones pluridiversas hacer filosofía en el mundo de hoy, y cuáles son los espacios que la filosofía debe abrirse para construir o para contribuir a crear un mundo alternativo, un mundo con rostro humano, en un mundo de deshumanización y de violencias, en donde el ser humano no vale absolutamente nada. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad, profesora Mónica. Gracias por su sintonía. Los invitamos a una nueva edición del programa institucional de la Escuela de Filosofía UIS. Con ustedes hasta este momento les acompañó Hernando Arias Niño. Emisora UIS presentó Conversaciones Filosóficas, espacio radial institucional de la Escuela de Filosofía UIS. Sintonícenos todos los lunes a las 11:30 am en los 96.9 MHz, UIS Estéreo, la voz de la universidad.